Miren, y colocando en Google la palabra soplón, porque por el video que subimos hace un rato sobre Vicente Zambada, me apareció una nota publicada justamente el día de hoy, no es cierto, sí, el día de hoy, 14 de noviembre, sobre el número tan grande de, les llaman aquí en Infobae, narcosoplones, que han compartido información con el gobierno de Estados Unidos después de que son extraditados. Vaya, ya son bastantes, como que verlos así juntos, los nombres, hace pensar, caray, pues sí, ya son bastantitos, y los que falten. Fíjense, van a identificar seguramente a todos ellos. Por cierto, tiene un detalle esta información ahorita que lleguemos sobre una famosa foto que no es verdad, ¿eh? Ya al paso del tiempo esto está desmentido. Pero bueno, dice, la nota publicada en Infobae se llama "De la Barbie al chino Antrax, la larga lista de criminales que se volvieron narcosoplones". La mayoría de ellos pertenecen al cártel de Sinaloa y a los Beltrán Leiva, aunque pues sí hay de otros cárteles, ¿no? Han pasado casi 6 meses del asesinato de Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Antrax, en Culiacán, Sinaloa. 6 meses, ¿eh? Quien fuera jefe de sicarios del Mayo Zambada escapó a inicios de mayo de la prisión domiciliaria en la que se encontraba en San Diego, California, luego de convertirse en un narcosoplón. A la luz de los hechos, su opción fue volver a su terruño, pero solo fue para encontrar la muerte. El chino Antrax tenía cuentas pendientes con el cártel de Sinaloa, el mismo que lo llevó de humilde taquero a un estrafalario sicario que presumía su opulento estilo de vida en redes sociales junto a personajes famosos como Paris Hilton. Esta foto, esto no es verdad, sí existe la fotografía, sí está Paris Hilton allí y sí está el chino Antrax, pero no es que la haya conocido o nada. Si ustedes ven la foto, se van a dar cuenta que él está en la parte de atrás. Bueno, pues fue una de esas fotos donde tú sales al lado de alguien famoso porque están tomando muchas fotos. Y él después presumía que había sido porque la conocía, pero no fue verdad. ¿Saben quién declaró eso? La misma Paris Hilton. Dijo que no tenía absolutamente nada que ver, no sabía ni quién era. A lo mejor tenía razón, ¿no? Bueno, continuamos. Arechiga Gamboa cooperó con las autoridades estadounidenses para reducir su condena y purgar 5 años en libertad condicional. A cambio, otorgó información de la organización encabezada por Ismael El Mayo Zambada. En 2014, el chino Antrax fue extraditado a Estados Unidos. Río 12 publicó hace 5 años parte del acuerdo que logró el sicario tras declararse culpable. Se abren comillas de lo que publicó Río 12. El acusado, Arechiga Gamboa, admite que él, junto con otros miembros del cártel, se encargaban de trasladar grandes cantidades de cocaína y marihuana. Así se lee en el acuerdo 13CR 44517 DMS en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El sicario, que se valió de su buena relación con un hijo del Mayo Zambada para escalar posiciones en el cártel, accedió a ceder $1 millón en bienes inmuebles y efectivo como parte del acuerdo. También colaboró para identificar las rutas de trasiego de la organización que logró su máximo apogeo bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán. Otro de los puntos que resalta en el expediente es que el chino Antrax había accedido a carearse con otros integrantes de alto perfil del cártel de Sinaloa que se encontraban prófugos y confirmó que tenía conocimiento de que la organización usaba la violencia para mantener a raya a grupos rivales. La cooperación del chino Antrax con las autoridades de los Estados Unidos lo puso en la lista cada vez más amplia de los narcosoplones, algo que pudo haber pagado con la vida, y de hecho pues es lo que se menciona, ¿no? A él lo mataron precisamente porque abrió la boca. Y bueno, y el tonto regresó a Sinaloa. Bueno, continuamos. Genaro García Luna. La imagen de Genaro García Luna encadenado y vestido en un overol naranja, el uniforme de los presos de Estados Unidos, ante el juez federal David Oran en su segunda audiencia en una corte de Texas, en donde aceptó ser trasladado a Nueva York, dista mucho de la estampa que presentaba el llamado superpolicía durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Ahora la Fiscalía neoyorquina espera juzgarlo en la Corte Federal de Brooklyn, donde el juez Brian Cogan sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga una condena a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. El traslado de García Luna a la ciudad de los rascacielos abre la puerta a que el exfuncionario más poderoso del gobierno de Felipe Calderón se declare culpable o inocente. En caso de que opte por esto último, se iría a juicio y entonces cabe la posibilidad de que García Luna negocie su condena a cambio de revelar los nombres de otros funcionarios mexicanos que podrían estar relacionados con el narcotráfico. Esta es una esperanza que tenemos de que mencionen allá a Felipe Calderón. Algunos de los narcotraficantes mexicanos más poderosos que han sido extraditados a la Unión Americana han optado por ser testigos protegidos a cambio de obtener alguna reducción de sus condenas. En la lista de soplones se encuentran Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, del que ya vimos que le tumbaron, además de sus declaraciones, $1,373 millones. Jesús el Rey Zambada, a quien vimos testificando, ¿no? Edgar Valdés Villarreal, que resultó que sí estaba colaborando desde siempre con la DEA, la Barbie. Sergio Villarreal Barragán, el Grande, así como los mellizos Pedro y Margarito Flores, quienes testificaron contra Joaquín El Chapo Guzmán en su juicio, ¿no? El hijo del Mayo Zambada fue detenido el 19 de marzo de 2009 en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y casi un año después, en febrero de 2010, fue extraditado a los Estados Unidos acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. El gobierno de aquel país solicitaba la cadena perpetua para el acusado, pero el Vicentillo supo negociar. Ofreció detalles y nombres de los principales narcotraficantes mexicanos a cambio de una reducción de su condena. Él pudo haber sido parte de los que hablaron para que después detuvieran al Chapo. Durante meses, Zambada Niebla habló con las autoridades estadounidenses en un total de más de 100 interrogatorios. Su cooperación permitió emitir solicitudes de intervenciones telefónicas y otras acciones policiales. El hijo del Mayo se convirtió en uno de los testigos clave en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, en donde dio detalles de los crímenes cometidos por el que fuera el líder del cártel de Sinaloa, su escape del penal de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería, así como los sobornos millonarios que la organización criminal dio a funcionarios mexicanos. Días antes de que comenzara el llamado juicio del siglo, Zambada Niebla se declaró culpable de 2 delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos usando todo tipo de vehículos, desde submarinos hasta aviones jumbo. Luego de sus testimonios y de permanecer 10 años en una cárcel de máxima seguridad en la Unión Americana, el pasado mes de mayo el Vicentillo fue sentenciado a 15 años de prisión, pero solo cumplirá 2 o 3 años de esa condena, pues se le descontará el tiempo que ya ha estado encarcelado. La Fiscalía consideró que sus declaraciones fueron de una ayuda inestimable para acusar y detener a docenas de altos mandos y centenares de asociados del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Entre los casos en los que ayudó están no solo el del Chapo, sino también a la redacción de la acusación contra Dámaso López Núñez, el licenciado socio principal de Guzmán Loera y sentenciado a cadena perpetua en una corte de Virginia. De acuerdo con Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla reveló la forma en la que operaba la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era García Luna. Según lo relatado por el Vicentillo y que quedó plasmado en el libro El Traidor, Genaro García Luna convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio del Mayo y el Chapo, pero también comenzaron a comprarle droga, por lo que los uniformados se convirtieron en traficantes, incluso en secuestradores, el Vicentillo. Y bueno, el tío, el Rey Zambada, el hermano de Ismael El Mayo Zambada. En noviembre de 2018, Jesús el Rey Zambada, identificado como ex jefe de operaciones del cártel de Sinaloa y hermano de Ismael El Mayo Zambada, testificó bajo juramento en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que a comienzos de la década de 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, personalmente gastó $300,000 al mes
sobornando a militares y funcionarios de México. El rey Zambada aseguró que el dinero fue a parar a manos de funcionarios a nivel estatal y federal, así como para la Policía Internacional, la Interpol, para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga por parte del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. El hermano del Mayo aseguró que él entregó $3 millones a funcionarios del gobierno de Fox a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba comprado. El caso se remite a enero de 2001, cuando Joaquín Guzmán escapó del penal de Puente Grande, Jalisco. Desde entonces se hicieron señalamientos en contra del gobierno de Fox que aludían a complicidades para permitir la fuga. Fox Quesada negó todas las acusaciones. La Barbie. Edgar Valdés Villarreal fue jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, así como un alto mando del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Nació en Laredo, Texas, también tiene la nacionalidad mexicana y desde muy joven se unió al cártel del Chapo, donde sobresalió por su capacidad para negociar y corromper a las autoridades. Fue detenido el 30 de agosto de 2010 cerca de Ciudad de México y 5 años más tarde fue extraditado a Estados Unidos, en donde el gobierno lo acusó de haber inundado las ciudades de Memphis y Atlanta con 12 toneladas de cocaína en solo 2 años. Antes de ser enviado a la Unión Americana, en el año 2012, la Barbie envió una carta al diario mexicano Reforma en la que acusó a Felipe Calderón y a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de tener vínculos y recibir dinero del narcotráfico. La Barbie denunció a Calderón Hinojosa por perseguirlo políticamente debido a que, aseguró, se negó a ser parte del trato que el exmandatario tenía con los grupos de la delincuencia organizada. En la misiva, el narcotraficante aseguró que Calderón realizó varias juntas personalmente para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada, con personajes como Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales, Arturo Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán. Una vez en Estados Unidos, la fiscalía solicitó una condena de 55 años por sus crímenes, pero la Barbie negoció su condena al colaborar dando información sensible que llevó a descifrar la disputa entre los capos mexicanos. Incluso se habló de la posibilidad de ser testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, pero esto no sucedió. En enero de 2016 se declaró culpable de los delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero y logró que la fiscalía le tuviera piedad al considerar que la condena solicitada no era necesaria debido a que consideró que una vez que saliera de prisión el acusado sería incapaz de volver a hacer daño. Al final redujeron su condena en 6 años, por lo que pasará en la cárcel 49 años y un mes. Esto todavía me parece que está en apelación porque se supo al final que la Barbie estaba colaborando con la DEA. Entonces a lo mejor ya hasta está libre. Sergio Villarreal Barragán el Grande era un poderoso lugarteniente del cártel de los hermanos Beltrán Leiva cuando fue detenido en septiembre de 2010 en Puebla por elementos de la Marina. Estaba considerado por las autoridades como uno de los jefes de sicarios del extinto capo Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, por lo que se encontraba al mismo nivel que Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, cuando ambos trabajaban para el también llamado jefe de jefes. Sin embargo, tras la muerte de Arturo Beltrán y la escisión del cártel de los Beltrán Leiva, se convirtió en el principal enemigo de la Barbie, por considerar que fue el propio Valdés Villarreal quien aportó los datos que permitieron a la Secretaría de Marina montar el operativo que desembocó en su muerte el 16 de diciembre del 2009 en Cuernavaca, Morelos. Luego de ser capturado, Villarreal Barragán fue extraditado a los Estados Unidos, en donde se convirtió en testigo protegido a cambio de que se le redujera su condena. El Grande detalló las operaciones de los cárteles mexicanos y rindió su testimonio durante el juicio que se desarrolló en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, en contra del excomandante de la Policía Federal Iván Reyes Arzate, arrestado por las autoridades de Estados Unidos en abril de 2017, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa y con los Beltrán Leiva.
De acuerdo con Anabel Hernández, quien tuvo acceso a las declaraciones de El Grande, el narcotraficante reveló que Genaro García Luna y su compadre Luis Cárdenas Palomino colaboraban para el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio del genocida Felipe Calderón. Descubrió los encuentros entre Luis Cárdenas Palomino con Arturo Beltrán Leiva, cuando el primero era coordinador de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública y García Luna era el secretario. En el juicio en contra de Iván Reyes Arzate, Sergio Villarreal Barragán aseguró que también conocía a Ramón Pequeño García, quien también formaba parte del equipo más cercano de García Luna desde la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, Anabel Hernández no dio a conocer más información al respecto. De acuerdo con versiones periodísticas, El Grande fue puesto en libertad hace unos días. Y luego vienen los hermanos Pedro y Margarito Flores, mellizos, que nacieron en Estados Unidos y se criaron en La Villita, el barrio mexicano más grande de Chicago. De acuerdo con el diario Chicago Tribune, ambos estuvieron en contacto con el mundo de las drogas desde niños, ya que su padre era traficante en la década de los 90. En 2005 conocieron en persona a Joaquín El Chapo Guzmán en una de las guaridas del Capo en las montañas de Sinaloa, donde llegaron a un acuerdo que le llevaría millones de dólares al cártel de Sinaloa. Desde sus cuarteles en Chicago, lugar que fue apodado como la Pequeña Sinaloa, llegaron a mover hasta 2,000 kilogramos de cocaína al mes en distintas ciudades de Estados Unidos. Documentos de la DEA citados por medios norteamericanos indican que de 2005 a 2008, los Flores recibieron al menos 38 toneladas de cocaína, lo cual generó hasta 800 millones de dólares para el cártel de Sinaloa. El negocio creció tanto que los Flores distribuían la droga de costa a costa de Norteamérica, desde Nueva York, Washington, Filadelfia, Detroit, hasta Los Ángeles e incluso hasta Vancouver, en Canadá. Debido a su gran capacidad operativa, los mellizos eran buscados por las autoridades de aquel país, por lo que en 2008 se entregaron a las autoridades estadounidenses para ser procesados por narcotráfico y se convirtieron en informantes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Como parte de su acuerdo, lograron reunir unas 70 conversaciones grabadas con narcos. En 2015, los mellizos mexicanos fueron sentenciados a 14 años de prisión por traficar droga del cártel de Sinaloa, pero en 2018, uno de ellos, Pedro, fue llamado como testigo en el juicio en contra de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera El Chapo. Durante su testimonio fue presentada una de las llamadas entre El Chapo Guzmán y un narcotraficante colombiano. El audio se convirtió en una de las pruebas más contundentes en contra de Guzmán Loera. Pese a la cooperación de los hermanos Flores, un juez consideró que debido a que su sentencia no era tan larga, es decir, 14 años, les negaría la disminución de la pena, por lo que continúan hasta el día de hoy presos. Bueno, pues es un pequeño resumen de nombres, se detallan algunos, pero pues la lista, ¿no?, es larga. Es leer a todos estos individuos que detiene Estados Unidos y allá les otorgan este estatus, ¿no?, de testigos protegidos para disminuir sus penas. Es bastante interesante. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.